tempranito. Vamos a ver si en hora y 20 minutos podemos abarcar este maravilloso, tremendo libro. Les advierto desde ya que vamos a ir rápido. Hay mucho que ver, mucho que estudiar. Es un libro que yo, por lo menos en 2 ocasiones, he predicado en el transcurso de mi ministerio. Es un maravilloso libro, especialmente para aquellos que quieren servir al Señor. Amén. ¿Cuántos ya le pusieron a alguien Éubulo? ¿Dónde está Onesíforo? ¿Verdad? Allá el hermano Ubaldo es Onesíforo, dice. Bien. Gracias, hermano. Introducción, número 1. Si pueden poner ahí algunos datos. Para empezar, este libro fue escrito como en el año 66, por ahí 67, cuando Pablo viajaba por Asia, después de su primer encarcelamiento en Roma. Y aunque la ciudad exacta no se conoce, sabemos que Creta es una isla, ¿ok? Así que letra A, ponga el tiempo, el año 66 a 67 después de Cristo. La ubicación de Creta, hermanos, es una isla situada en la frontera entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Estamos hablando en la costa de Grecia. La isla es larga, en su parte más, es de 240 kilómetros de larga. Así que es una isla grande, por lo cual obviamente suponemos que hay varias ciudades, varios pueblos, varias aldeas allí. En su parte más ancha era de 60 kilómetros, en más angosta de unos 12 kilómetros, pero tenía muchas montañas. Escriban esto, dicen que una de las montañas principales en Creta mide actualmente como 8,000 metros, así que es para darse una idea. No es una islita pequeña, estamos hablando de una isla de 240 kilómetros de ancho. La isla de Creta es extremadamente montañosa, dicen. Entonces esa es la ubicación. Letra C, la naturaleza o la razón, digamos. La razón. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Quiero que escriban ahí. El versículo clave es Tito 1:5. Tito 1:5. Le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Vamos a ver que miren, esta carta va así, miren. Una tras otra, les está dando indicaciones. ¿Por qué? Quiere que se pusiera en orden. ¿Cuántos de ustedes han captado que Dios quiere que haya orden en su iglesia? Y por eso nos dio estas epístolas. Las epístolas pastorales, hasta ahora hemos visto, hemos hablado de viudas y quienes se apoyan. Hemos hablado de mujeres y cómo se visten, los pastores y cómo se deben de portar, el anciano, el diácono, etc. Entonces, esta carta se escribió para corregir lo deficiente, ¿ok? El propósito, letra C, es para corregir lo deficiente. En otras palabras, en Creta, aparentemente, como en muchos lugares hoy, hay mucha desorganización en la iglesia, mucha falta de orden. Y le dice: mira, no seas desordenado. Amén. Los corintios, desordenados. Timoteo le escribe de los efesios, que eran igual, desordenados. Y ahora llegamos aquí y vamos a ver que Creta, hermanos, yo creo que está por ahí cerca de El Salvador. Amén. Eran unos desordenadones, dice la Biblia. Y dice: quiero que vayas. Y Pablo le dice a Timoteo: quédate ahí. Le dice: quiero que ordenes, pongas orden a la obra de Dios. Número 1, entonces, algunas introducción. Número 2, la presentación de Pablo. Miren cómo se presenta Pablo. Versículo 1, entremos, hermanos. Primero se presenta como un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Hermanos, yo creo que es muy importante tener una actitud de siervo. Déjeme decirle que nadie resiste a un siervo. Los que dan problemas son los que se piensan algo, ¿verdad? Y el líder debe de seguir sirviendo. Es muy importante. Alguien dijo: tú eres siervo, dice, y demuestra si lo eres, especialmente cuando alguien te trata como un siervo. Amén. Todo bien cuando le llaman reverendo, pero ¿qué cuando le dicen: mire, me puede poner sillas o lo que sea? Un siervo. Número 2, un apóstol. Y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo dice: mira, también soy apóstol. Está recordándole a Tito que él había sido puesto por Dios, por el Evangelio, como un apóstol. Es una medida de autenticar su ministerio, su mensaje, para que él pudiera así darle entonces indicaciones sobre la fe y la práctica en las iglesias. Le dice: soy apóstol. Número 3, hermanos, miren el ánimo.
o digamos así la exhortación tal vez. Pablo estaba describiéndoles y les dice, quiero que recibas ánimo. Miren el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Cuánto gracias a Dios que tenemos esa esperanza? El cielo nos espera. Amén. No habrá ningún problema ya, ninguna tribulación. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cara a cara, ¿verdad? Con el Señor vamos a estar por toda la eternidad. Y noten, le dice, por si acaso, dice, ¿tienes alguna duda? Dice esto del Señor, la cual Dios que no miente. Hermanos, ponga ahí en paréntesis. El ánimo que tenemos es la vida eterna prometida por un Dios verdadero, un Dios que nunca miente. Amén. Hay gente que mienten y usted sabe que está mintiendo porque tienen la boca abierta, ¿verdad? Lamentablemente, pero sabemos esto, podemos confiar en nuestro Dios. La promesa fue dada por Dios, que no miente, y por eso es que la vida eterna es algo que usted puede asegurarse que la tiene, como que si ya estuviera en el cielo, ¿verdad? Miren letra D, una revelación. Le dice en el versículo número 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Noten que ahora Pablo está hablando de este Dios que no puede mentir, dice, había decidido elegir su misterio, su mensaje, por medio de, versículo 3, dice, su palabra por medio de la predicación. Hermanos, ¿cómo es que Dios convence a las personas y toca corazones? Por medio de la predicación. Hermanos, predicar no solo lo hace el pastor, predicar lo debemos de hacer todos. La palabra quiere decir hablar. Si usted lee el libro de Hechos, empieza a ver que una de las cosas que sucedió cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos es que hablaban. Hechos 5:20, párense, vayan a la sinagoga, dice, en el templo, y hablen las palabras de esta vida, una y otra vez, hablar, hablar, hablar. Efesios 6:18, oren por mí, dice, para que me sea dada palabra para hablar los misterios del ministerio. Muy importante que nosotros entendamos, hermanos, Dios revela su mensaje por medio de la predicación. Si alguien va a ser salvo, usted va a tener que parar enfrente de ellos y decirle, amigo, Jesús te ama, pero tú eres un pecador y tu única esperanza es de arrepentirse. Recibe a Cristo. Amén, hermanos. Tarde o temprano tendrá que predicar el evangelio, tiene que hacerlo. La Biblia dice que cómo oirán si no hubiere predicador. Tenemos que orar por más predicadores. Letra E, ponga esto, el destino. Esta carta, aunque era para Tito, hermanos, tenemos que recordar otra vez que la intención era que se circulara. Amén. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué se llama la común fe? Hijo en la común fe. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no era solo para los judíos. Amén. La común fe insinúa la idea de que ahora todos pueden ser salvos. Amén. El evangelio de Dios es para ¿quién? Para todos. Amén. Es primeramente para el judío y también para el griego. Acuérdese, estamos predicando a los griegos. Por eso es que esto es importante. Amén. Ya no está hablándole del ministerio a judíos. Pablo aquí, apóstol a los gentiles, le está escribiendo a Tito y le dice, mira, tú estás allí, le dice, eres mi hijo en la común fe. Ahora ya no es solo para gentiles, sino también dice, griegos, perdón, sino también para los gentiles. Muy importante. Amén. Número 1, entonces vimos la introducción. Número 2, vimos también, le llamamos ahí la presentación de Pablo. Número 3, ahora lleguemos, hermanos, a la tarea de Tito. La tarea de Tito. Letra A, ponga esta. La primera tarea de Tito era de establecer ancianos. ¿Qué es un anciano? Ayúdenme. ¿Perdón? Anciano está hablando de la madurez, se refiere a la madurez, ¿verdad? Hermanos, ya se les quedó. Creo que todos los días estamos hablando de los ancianos. ¿Por qué? Está hablando de la madurez del pastor. ¿Qué debía de él de establecer? Ancianos, versículo 5, leamos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Póngalo ahí, hermanos, amén. Letra A es de establecer ancianos, número 1, y número 2 de poner orden. ¿Cuál es el propósito por el que Tito estaba en Creta? Era para establecer, ¿qué? Ancianos y para poner, ¿qué? Orden. Hermanos, Dios quiere que su obra se haga en orden. 1 Corintios 14:40. Amén. Antes, las iglesias eran los lugares más ordenados y el mundo le aprendía a los cristianos. En siglos anteriores,
1800, 1900, escuchen, la iglesia, los cristianos influían en la cultura. Ahora nosotros somos los bobos por ahí. Yo creo que si lo vamos a hacer, debíamos de hacerlo con excelencia y en orden. No tiene que tener Mercedes-Benz, ¿verdad? Buses Mercedes-Benz y no tenemos que tener lujos, pero sí podemos hacer la obra de Dios con excelencia, excelencia. Y número 2, le dice, quiero que establezcas ancianos. ¿Por qué? Acuérdense, Pablo le había dicho a Timoteo y ahora noten, le está diciendo a Tito, hey, aprende a delegar. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Interesante cómo es que la administración, ¿se han fijado? La clase de administración y la clase de pastoral van juntos. ¿Por qué? ¿Qué es el ministerio, hermanos? El ministerio estamos hablando simplemente de encomendarlo a otros, encomendarlo a otros. Yo dije, hay que evaluar, hay que eliminar, hay que delegar y hay que hacer bien lo que Dios le pone. Establece a otros hombres maduros. Miren, hermanos, algunos jóvenes aquí, predicadores embriónicos, yo les digo, hermanos, miren, maduren, crezcan, lean la palabra. Hay que aprender lo que dice la palabra de Dios. Hay que madurar. Noten el versículo 6. Pablo ahora toma tiempo para establecer los mismos requisitos que estos ancianos que le dio a Timoteo allá para los pastores. Hermanos, aparentemente Dios quería que captáramos que Dios tiene, hermanos, otra regla para sus siervos. Amén. ¿Cuál es la regla? Rápidamente. Amén. Aquí nos da 13. Número 1, debe de ser irreprensible, porque es necesario que el obispo, ¿quién es el obispo? ¿Perdón? ¿Quién? Obispo se refiere a que maneja, pero ¿quién es la persona? ¿De quién está hablando? Del pastor, amén. El anciano, el obispo, el pastor, la misma persona. Ok, no se olvide, estamos hablando de la misma persona, el mismo oficio. Es necesario, dice, que el que cuida, antes le llamó el maduro, ahora le dice, mira, el que cuida sea, número 1, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible, hermanos? Sin culpa, sin cargo, sin que cogerse en su vida, amén. Noten entonces, dice que tiene que ser un mayordomo, ya que va a tener orden, ya que va a llevar la vida eterna, tiene que ser irreprensible. Noten número 2, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer, ya hablamos de esto, tiene que ser puro moralmente, no puede ser un adúltero, tiene que ser fiel a su esposa. Tengo un buen amigo, es pastor, y dice, cuando le presenta a su esposa, dice, quiero presentarle a mi primera esposa, dice. Y dice, bueno, esa es la única, dice también, amén. Y así debería de ser. No puede tener varias, tiene que ser una nada más y una a la vez, hermanos. Número 3, que tenga hijos creyentes, dicen. Interesante, dice, es necesario que sea irreprensible como administrador de Dios, amén, porque él administra las cosas de Dios, debe ser irreprensible. Dice, una persona dice que cuida de sus hijos, gobierna bien su casa. Dice número 3, 4, no soberbio, amén. Miren el versículo número 7, dice que no es una persona jactanciosa, no soberbio, está rendido a la voluntad de Dios. Soberbio indica terco, insensible a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de un soberbio, está hablando de una persona que no se rinde. Hermanos, yo creo que el varón de Dios debe ser el más apto. Yo no paso al frente cuando yo predico, pero quiero decirle algo. Si yo predico bien es porque Dios me lo predicó a mí primero. Y como hijos de Dios, dice la Biblia, y pastores especialmente, dice, no sea soberbio. Número 5, no iracundo, no es alborotador. Otra vez, si usted llega a predicar, a armar pleitos, hermano, con todo respeto, yo le digo, yo hay muchos pastores con los que yo no me meto. La Biblia dice, no te metas con un hombre iracundo. Y el pastor no debe ser un alborotador. No llega solo a gritar, solo a alborotar. Llega a edificar. Pastores, dice la Biblia que debe de ser la predicación, 1 Corintios 14, para edificación. Noten, dice la Biblia, no dado al vino. Número 6, no codicioso de ganancias deshonestas. No dado al vino. Estamos hablando de una persona que no se da a los placeres. No se da a los placeres. No pendenciero, otra vez, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se acuerdan? Le habló a Timoteo mucho en 2 Timoteo 3 acerca del contentamiento. Varios versículos, ahí del 7 al 10, el 11. Y ahora dice, otra vez,
Pablo a Tito le dijo lo mismo que le dijo a Timoteo. El dinero muchas veces vuelve a muchos. Hermanos, yo sé que como siervos de Dios no nos metimos a una profesión con fines de lucro. Y tal vez fuera un mal empleo. Yo le digo a los hermanos en el equipo nuestro, le digo, mire, si vienes aquí por el pago, le digo yo, mejor decide, no ya. Y eso no quiere decir que el hombre de Dios no debe de ganar, según Corintios 9, el que sirve en el ministerio. Por el otro lado, sí quiere decir que hay una tendencia, como en todos, de irse detrás del dinero, no codicioso de ganancias deshonestas. Miren qué más, hermano, versículo 8, hospedador, amén, abre su casa, abre su corazón, abre a otros. No llega a la iglesia y no quiere hablar con nadie, no quiere hablar con los nuevos, no, es hospedador, dice, amante de lo bueno, otra vez, si es bueno, le encanta venir a la iglesia, le encanta la oración, le encanta la palabra de Dios, le encanta su familia. Número 9, sobrio, serio acerca de la obra de Dios. Es algo serio, hermanos. Estamos hablando del infierno y el cielo, la vida y la muerte. No es algo frívolo. Número 10, es justo, lleva un estilo de vida recto. Número 11, santo, dice, santo. Ay, hermanos, miren, la gente debería de saber que usted es una persona santa. Me dijo una vez un pastor, yo no sé por qué las mujeres me le gustan, coquetean conmigo, coquetean con usted. Yo me le quedé viendo y le dije, mire, hermano, aparentemente usted no está demostrando el espíritu correcto. Cuando la gente ve que usted es un hombre santo, no, eso no pasa. Santo, guárdese, dije yo, es por algo. Número 12, dueño de sí mismo, disciplinado. Sabe disciplinar su dinero, su boca, su vida, su apetito, etc. Número 13, retenedor de la palabra fiel que se le ha enseñado. Hermanos, al fin de todo, versículo 9 dice que Dios demanda la fidelidad. Ay, hermanos, hoy en día parece ser que la gente ya no le interesa la fidelidad, pero Dios demanda la fidelidad de sus hijos. Sea fiel a la palabra de Dios, sea fiel a las cosas de Dios, sea fiel en la obra de Dios, sea fiel a su esposa, sea fiel a la doctrina. Dice que retiene la palabra fiel como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada. No dice, va cambiando, tal como le ha sido enseñada. Tome las enseñanzas, aprenda, escriba, tome estas notas, aprenda más de su propia cuenta, indague, pregunte, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice que debe de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que contradice, llevan la contraria. Y Pablo dice, mira, estos son los requisitos. Tienes que establecer ancianos y establecer orden. Noten letra B, dice, tienes que detener a los engañadores. Le dio el propósito, ahora le dice, tienes que detener a los engañadores. Ya habló de ellos, en el versículo número 9 dice, porque hay aquellos que contradicen, y habla más. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Interesante, la instrucción al principio del versículo 10 a Tito aquí es que hay muchos, dice la Biblia, contumaces. Le dice, quiero que establezcas ancianos, pastores, predicadores que son fieles al Señor. ¿Por qué? Le dice, mira, porque hay muchos, dice que andan allí, dice en Creta, dice que son rebeldes, dice niegan la palabra de Dios, dice le llama contumaces y engañadores. Hermanos, andan engañando, dice. Dan otras filosofías, ideas. Un engañador de la mente es la idea. Personas que dan filosofías, insinuaciones, problemas. Y la palabra de Dios dice que esto era un problema frecuentemente. Miren el versículo número 10, dice, mayormente los de la circuncisión. Hermanos, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, los judaizantes, escribe ahí esa palabra. ¿Qué hacían los judaizantes? ¿Se acuerdan que les comenté? Venían, entraban y decían, sí, Jesús murió, sí, el evangelio, pero decían, hay que también entender que hay que seguir
con las leyes del Antiguo Testamento. Hay que guardar el día de reposo, no encienda fuego, no acarree leña. ¿Se acuerdan? Es el pleito siempre con los fariseos y Jesús. Le decían, ¿por qué sanas en el día de reposo, hermanos? Se perdieron el punto de la ley. Dice la Biblia, el fin de la ley era el amor, ¿verdad? No era de guardar la ley, ese no era el punto. Y la Biblia dice que aquí le está dando la advertencia. Dice que los de la circuncisión entraban, escuchen, entraban a la iglesia, dice, y daban esta ley, esta idea de que sí hay que tener fe. ¿Cuántos de ustedes han oído esta frase? Hay que tener gracia, pero también hay que tener obras. Amén, hermanos. Todavía hay judaizantes hoy, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, muchas falsas doctrinas hoy que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Dice, miren, por ganancia, ¿qué? Deshonesta. ¿Qué quieren? Bueno, hey, este negocio de tener iglesia está bueno. Y se han armado religiones por esta razón, dice la Biblia en el versículo 11, a los cuales es preciso hacerles, ¿qué? Tapar la boca. Hay que decirlo, hay que mostrar, hay que predicar que estos son falsos maestros. Hermanos, a veces es necesario. Hay que ir a veces a personas. Hay personas que entran a la iglesia. Acuérdense, el lobo rapaz del que habló Pablo allá en Hechos 20, los lobos siempre entran, miren, secretamente. Y no vienen con el pastor, no vienen con los líderes. Vienen, y muchos de ustedes van a ver lobos rapaces en sus iglesias. Va a suceder. Yo he tenido que ir varias veces a decirle a alguien, mire, hermano, usted anda hablando ahí de tonteras. A veces, es que la Navidad, si usted celebra y pone un árbol, se va al diablo del infierno y, ¿verdad? Eso apunta al infierno, es una flecha para abajo y es una tontera. Yo le digo, mire, Gálatas dice que tenemos libertad en cuanto a fiestas. Yo le dije a unos hermanos una vez, le dije, mire, yo no le voy a mandar a usted que celebre la Navidad, pero si usted anda metiendo esas tonteras, le dije, le vamos a pedir que se vaya. Hay personas que empiezan, miren, a añadir. Son disputas, hermanos. Amén. Son puros pleitos, genealogías, fábulas, y ahora habla de esto de la circuncisión. Los judaizantes que añadían, dice la Biblia, obras a la fe. Y le dice, hay que taparles la boca. Pastor, de vez en cuando hay que ir y decir, mire, hermano, deje de hablar eso. Hay que hacerlo. Muy importante. Noten el versículo número 11, dice, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, porque el problema es no que usted debe ser mandón, sino que cuando alguien empieza a dar doctrinas, miren, que engañan, dice la Biblia, familias enteras. Eso es lo que usted debe hacer. Cuidar al rebaño de Dios. Cuidar al rebaño de Dios. Muy interesante, dice la Biblia que ahora, noten que Pablo cita a la cultura. Noten ahí el versículo 12. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ay, hermanos, eso está pesado, ¿verdad? Dice la Biblia que este es un poema. Muchos suponen que este fue un filósofo que escribió un poema al dios Zeus. Y este poeta griego, al escribir de los cretenses, aparentemente la cultura en Creta era un poco pesada. Dice, miren cómo se describe. Número 1, siempre mentirosos. No. Esta es gente que dice lo que sea simplemente para complacer, para agradar, ¿verdad? Y decían, oh Jesús, oh yo amo a Jesús. Sí, el Evangelio, nos encanta el Evangelio. Pero en realidad estaban enseñando, dice la Biblia, falsa doctrina. Y dice que los cretenses, el ambiente en Creta era, la gente mentía como nada, ¿verdad? Yo creo que daban mordida cada rato y andaban ahí estafando y mintiendo y diciendo, sí, etcétera, lo que sea. Y noten número 2, deshonestos, hermanos, malas bestias. Wow, ¿se imaginan? Está pesado, dice usted. ¿Qué es una bestia? Un animal. Mala bestia es un animal indómito. No estamos hablando del perrito de la casa, estamos hablando del lobo que anda ahí en la montaña. Estamos hablando de que los cretenses eran gente sensual. Hacían lo que querían. Bestia. La bestia come cuando quiere. La bestia se duerme con quien quiere. La bestia hace lo que quiere. Perseguían el mal. Noten número 3. Eran glotones ociosos. La idea aquí es la gula y la pereza. La palabra ocioso obviamente habla de el hecho de que no hacían mucho.
Y los glotones es la idea de que no tenían disciplina. Hermanos, ¿cuántos aquí están captando que la cultura en Creta no era muy piadosa? Miren aquí, puede ser que algunos de ustedes Dios les llame a ir a países, ciudades, pueblos, aldeas, cantones, donde, hermanos, no hay disciplina. Todos están ahí. El hermano Ricardo Portillo está en Nicaragua. Me dice, pastor, tenemos, no sé, creo que tiene unas 100, 200 personas en la iglesia, 300 quizá. Y me dice, pastor, me dice, nadie está casado. Ninguna pareja. Así que tuvieron una lección a toda la iglesia. Vamos a enseñar acerca del matrimonio, lo que significa, lo que es, por qué importa. Y después dice que se casaron 50 parejas, todos en un solo servicio. Hey. Hay misioneros que van a África, hermanos, donde la gente anda semidesnuda. Usted va a enfrentarse en estos últimos días con culturas completamente antibíblicas. Y vamos a tener que ir. Yo vivo en Rhode Island, yo les mencioné a una amiga de la iglesia, literalmente, de aquí a la esquina, en una colonia, estaba el centro y el lugar donde vivía el cabeza de la mafia de los 60, 70, 80, de la mafia de Boston, los famosos, muchas cosas. Es increíble. Mucho italiano en la ciudad donde nosotros vivimos y hay mucha estafa, mucha corrupción, mucha corrupción. Ahorita el gobierno de Estados Unidos le da al estado de Rhode Island, de 1 millón de habitantes, $20 billones a la semana. Dice, ¿y ese dinero dónde se va? No sé. Y solo porque la cultura es así, gente sospechosa. Miren aquí, hermanos, que estamos batallando muchas veces. La sospecha. Usted llega y usted es nuevo, se le quedan viendo como que ¿será o no será? ¿Es importante ser irreprensible? ¿Gobiernar bien su casa? Claro que sí. Pablo le dice, mira, importante tu testimonio. Tú llegas, tú vives diferente. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El evangelio, miren, siempre choca con la cultura. Y yo sé, miren, nuestros jóvenes, en lo que esta cultura vaya de mal en peor, en lo que vayamos de donde estamos a más impiedad, hey, usted dice, no, 4%, 5% son homosexuales. Gracias a Dios que el 96% no, pero escúchenme, eso va a cambiar rápido. ¿No se han fijado? Se está promoviendo, se está permitiendo, está entrando, se está propagando. ¿Cómo no va a entrar? Y puede ser que lleguemos a un momento donde digamos, los salvadoreños, los americanos son gente ociosa, gente indómita. Hermanos, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Eso no cambia en ninguna manera la predicación del Evangelio del Señor. Si la cultura no es, mire, pero todos los muchachos van, pero todos los, hey, eso no es nada nuevo. No se avergüence del Evangelio. Somos, miren, vamos en contra de la cultura y tenemos que acordarse, muy importante. Este testimonio, dice versículo número 13, es verdadero. Por tanto, miren, hermanos, subrayen, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No le dice ahí, ¿sabes qué? Ya que no les gusta, ya que son ociosos, ya que son inmorales, ahí en Creta, dales un poquito más suave, porque bueno, de todos modos va a ser muy difícil. No, hermanos, ¿cuántos entienden? El Dios que no miente, Dios quien tiene todo el poder, Dios que resurrecció de los muertos, Jesús, hermanos, que vive en ellos, es Jesús que vive en mí. Y la Biblia dice, Saulo dice, mira, si sabes quién te está hablando, soy Saulo, el que era antes homicida y ahora es un apóstol, dice, y tú, miren, no me importa, dice cómo son, Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, hermanos. El poder de Dios para salvación todavía es el Evangelio y tenemos que entender que todavía el Señor puede transformar a personas, no importa que impía, no importa que mala sea la sociedad. Hay muchas veces, miren, misioneros, y estamos hablando de muchos de ustedes, van a ir a ambientes y situaciones y ciudades donde va a haber maldad e impiedad, pero hermanos, no comprometamos el Evangelio de Jesús. No atendiendo a fábulas, le dice, no atiendas a las cosas que ellos dicen.
Pero es que mire, pastor, aquí en Rhode Island, es que aquí en Cojute, no venga con eso. Mire, esta no es cosa, el Evangelio, la vida santa, no es cosa de México, Estados Unidos, de El Salvador. Esta es cosa de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y tenemos que seguir predicándola. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Miren letra C, la verdadera prueba. Les dice letra A, pusimos los requisitos, letra B, detener a los engañadores, y letra C, la verdadera prueba. Para los puros dice todas las cosas son puras, lo que significa que a los que han aceptado a Cristo, todas las cosas que son impuras según la ley llegan a ser puras. Por ejemplo, el mandamiento de abstenerse de ciertos tipos de carnes. ¿Se acuerdan ahí en 1 Timoteo? El mandamiento a no casarse, el mandamiento de por ejemplo, las carnes ofrecidas a los ídolos. Hemos visto, cuando le dice a los puros, todas las cosas son puras para los puros, dice, le está diciendo en otras palabras, mira, tienes que entender esto. Dice, a la gente que salva, la gente salva, dice, de repente las cosas, dice, del Antiguo Testamento, las obras, dice, ya no les afectan. Y ahora vive una vida pura. Noten la prueba de la conversión, hermanos, es la pureza. Escuchen, hermanos, yo ya les dije, es posible, dijo un pastor hace unos 20 años, que hasta el 40 a 50% de la gente en las iglesias evangélicas, dijo, sea incrédula, no están verdaderamente convertidas. Yo digo que tal vez es cierto, que una persona no le gusta la predicación, no es fiel a la iglesia. Hermanos, dejemos de andar con cosas. ¿No quiere venir a la iglesia? ¿Entienden, hermanos? Eso es básico. Hay gente que hoy andan como que, eso es cosa de hombres, yo amo al Señor, yo puedo orar a Dios ahí en la Costa del Sol como en la iglesia. Hay un problema con eso. No es cierto. Simplemente es mentira. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, dice la Biblia. Está insinuando que hay que congregarse, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice la Biblia que esto va a pasar. A los puros, dice algo sucede con el puro. Todas las cosas son puras, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Esta palabra dice la Biblia. El problema, dice, con muchos es que simplemente dice, no son salvos. Dice, a los que son puros han sido purificados por el Señor, dice, todas las cosas son puras. Mas para los incorrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que es lo que dice la Biblia, que la prueba de que los que confesan a conocer a Dios es si o no con los hechos, dice, lo niegan. En otras palabras, ellos demuestran, dice, o no, con su manera de vivir, su salvación. Lean el versículo 16, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacen, hermanos? Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a la lección 2, rápidamente. Ahora noten el contraste del cristiano. Ya vimos a los cretenses, ya estudiamos cómo son ellos, amén. Usted puede poner ahí, ya estudiamos a los cojutepenses, ya estudiamos a los americanos, ya estudiamos a los salvadoreños, ya estudiamos la cultura. Hermanos, la cultura es mala, amén, donde quiera que usted va. Pero noten número 1, miren el contraste del cristianismo. El contraste del cristianismo. Letra A. Primero, el comportamiento de los ancianos. Acuérdese, ¿para qué dejó Pablo a Tito en Creta? ¿Para ordenar a qué? Ancianos. ¿Y para establecer qué? Orden. Basado en eso, noten que va a llegar al ras. Entonces le dice, letra A, ¿cuál debe ser el comportamiento de los ancianos? Porque para esto le escribió. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora noten, le dice, quiero que, dice tú, le dice, en lugar de lo que dicen ellos, dice tú, a lo contrario, dice, debes de exaltar, dice, el comportamiento justo, dice, de los ancianos. Da los requisitos. Dice, sobrios, serios, prudentes, buenas decisiones, sanos en la fe,
Tienen, dice la Biblia, una integridad en el amor, aman a la gente, en la paciencia. Dice, tienen perseverancia. Paciencia quiere decir, son fieles. Miren, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Amén. Así que ponga ahí, número 1, los ancianos. Número 2, las ancianas. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra ancianas ahí no está hablando de pastoras. No. Okay. Literalmente aquí está hablando de mujeres mayores, mujeres con madurez. Amén. Otra vez, noten entonces lo que les dice. Dice que las mujeres de edad tienen que comportarse de cierta manera. Y dice que número 1, deben de comportarse. Y número 2, dice, deben de enseñar. Anciana otra vez, no tiene que ser una mujer vieja, pero sí debe ser una mujer que ha pasado. Todas las familias necesitan ver el ejemplo de otras familias. Mi esposa y yo siempre hemos buscado parejas y casados con hijos más ya mayores que los nuestros, familias que ya han creado sus hijos como ejemplos. Esto es lo que está insinuando. Y la Biblia dice que el ministerio de la dama, en este caso, es una mujer que ha creado sus hijos, que ha amado a su esposo, ¿verdad? Y a veces vienen las mamás nuevas, con todo respeto, y andan como que nadie en el mundo ha cargado bebé, y solo ella, y, ¿verdad? Y trae el bebito y anda así, oren por mí, porque tengo baby. Y la Biblia dice que una hermana, dice ya anciana, ya madura, que ha creado a sus hijos, le dice, hermana, mire, yo tuve trillizos traviesos. Cálmese, ¿verdad? Le dice, mire, es una etapa, aprovéchela, ámela, ore al Señor, tarde o temprano va a pasar y un día va a llorar, qué lástima que hace crecer los niños, y le va a abrazar y le va a ayudar. Amén. Dice que las ancianas, dice, sean ¿qué? Reverentes, hermanos. Noten la sanidad aquí, se define. Dice que deben de ser referentes, no calumniadoras. Dice, reverentes en su porte, quiere decir que tienen respeto. Respeto. Hermana, tenga respeto. No calumniadoras, dice. Dice que las mujeres mayores ya deberían dejen de andar armando pleitos, dice. Amén. Dice, no esclavas del vino. Otra vez, la misma cosa. No son personas que están metidas, dice, en placeres, maestras del bien. Dice, deben de a estas alturas ya estar mostrando a otros. Hebreos dijo, ya deberían de andar enseñando. Pero dice, tienen necesidad de que alguien les enseñe. Hay un momento en su vida donde usted necesita madurar, dice. Y le dice, enséñale a las mujeres ya mayores, que no sean así, sino que sean, dice, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué triste es hoy en día, cuántas mujeres, especialmente en este siglo, ya no le ponen la prioridad a su esposo, a su matrimonio y a sus hijos. Parece que eso es lo último. Quieren su carrera, su fama, ¿verdad? Su moda, su manera de ser. Y la Biblia dice que deben de demostrar la santidad. Amén. Noten entonces, dice la Biblia, versículo número 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Ahora noten a los jóvenes, que sean prudentes, hermanos. ¿Qué es el pudor? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es el pudor? El pudor aquí está hablando de ser llenos de, si lo puedo decir así, sabiduría, la habilidad de tomar decisiones. La palabra de Dios dice claramente que debe de ser una persona que tiene cierta manera de pensar. Sea prudente. Joven, los jóvenes se conocen por tomar malas decisiones. Es que me ofrecieron $1 más allá y me voy. El dinero no es todo. Es que, pastor, mire, el hermano me vio feo y es que el hermano es visco. No te desanimes por eso. Dice la Biblia que sean prudentes. Los jóvenes, miren, se desaniman rápido. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Paremos ahora y miren el ejemplo ya de los jóvenes. Ahora Pablo se fue a Timoteo mismo. Timoteo le dice, mira, al fin de todo le dice, tú eres un joven, tú da el ejemplo. En buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Le dice, no, enseñes una cosa
y vivas otra. Sé serio. Noten el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice, asegúrate, Timoteo, de que tú, dice, tienes buena comportación, para que nadie pueda decir, bueno, yo escuchar a Tito, le dice, pero Tito es un desordenado, Tito no es serio, Tito no tiene las cualidades. Amén. Noten ahora los siervos, ¿ok? Otro grupo, los siervos, versículo número 9. A los siervos que se sujeten a sus amos. ¿Recuerda la palabra siervos? Ya hablamos de esto allá en 1 Timoteo. Otra vez el siervo era el empleado. Dice ahora, le he hablado a los ancianos, pastores, a las ancianas. Le he hablado dice, las mujeres jóvenes. Le he hablado a Tito mismo y ahora dice, exhorta a los siervos. ¿Qué deben de hacer los amos, hermanos? Que se sujeten a sus amos. Amén. Que agraden en todo, que no sean respondones. Ay, que no sean respondones. Dice, deben de aprender a decir, sí, Señor, con mucho gusto. Yo le digo a los muchachos, mira, si el jefe te da 4 quehaceres y tú ya tenías 5, le digo, no digas que no. La respuesta es, claro que sí, Señor, con mucho gusto. Pero nada más quería decirle que ya tengo 5 quehaceres y me falta, y usted me acaba de dar otros 4, ¿cuál de ellos quiere que yo haga? Eso es comunicación. Pero la Biblia dice esto, hazlo con un espíritu de sumisión, de sujeción, ¿verdad? Dice, no seas respondón. Noten el versículo 10, no defraudando, en otras palabras, no estafe, no robe, sino mostrándose fieles en todo. ¿Cómo puede usted no robar? Bueno, varias maneras. El que llega tarde a trabajar, el que se va temprano, el que dice que va a hacer tal cosa y no la hace. Dice, mira, dice honesto, mostrándote fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué debe hacer el empleado? Mire, debe de adornar. La palabra adornar quiere decir vestir, ¿verdad? Yo me visto para adornar, esto es el adorno de mi cuerpo. De igual manera, usted, dice la Biblia, debe de adornar la doctrina. La doctrina es perfecta y nuestra vida debe de encajar. Así como les dije, el pantalón, ¿verdad? Encaja con mi cuerpo. Miren, su vida debe de encajar con la sana doctrina del Señor. Cuando usted trabaja, debemos de dar honor a los empleados. Amén. El día de labor debería ser el día donde la gente celebra. Qué bueno. Me acuerdo que en la universidad empecé a trabajar de 18 años. Estaba yendo a la universidad y estaba trabajando. Fui y pedí empleo, 18 años, a una tienda. Empecé a trabajar en la tienda de ropa, de marca Polo Ralph Lauren, de 18 años. A los 5 meses ya había llegado a ser uno de los gerentes. Al año después, yo era el gerente general. Después me traspasaron a ser uno de los que iba a las tiendas a surtir la ropa. Le había dado empleo a unos 10 estudiantes de la universidad. Una de ellas fue mi esposa. Hermanos, Dios bendice la diligencia. Yo estoy diciendo esto. Donde quiera que haya un cristiano debe ser el mejor empleado. Donde quiera que haya un cristiano debe ser el mejor empleado. Dice, debe de adornar la sana doctrina. Adornarla. Ahora, noten, número 1. Ya vimos entonces, le da algunas instrucciones aquí. El contraste del cristianismo a los cretenses. Amén. Los cretenses eran ociosos. Amén. Glotones. Los cristianos deben de ser ¿qué? Diligentes, responsables, fieles. Noten ahora, número 2, las razones. ¿Cuál es la razón? Por el comportamiento que le da a los pastores, a los ancianos, a las ancianas. Otra vez, versículo número 11. Hermanos, yo creo que ya les debería de aburrir. ¿Cuál es la razón? Es el Evangelio de Jesús. Amén. Mire el versículo número 2, dice, es para que la gente sea salva. La salvación. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y entre todo esto, le da un maravilloso discurso acerca de la gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermanos? Número 1, salva. Número 1, salva. Ponga esto. La gracia de Dios salva. Número 1, salva. Es solo por la gracia de Dios
que tenemos salvación y vida eterna, ¿verdad? Qué poderosa es la gracia de Dios. Su gracia, dice la Biblia, me salvó. Número 2, dice la Biblia, es para todos los hombres. Escriban esto, hermanos, miren bien, esto es muy importante, que la gracia de Dios es para todos, es para todos. ¿Para quiénes es la gracia, hermanos? Para todos. Hay unos que andan ahí diciendo que no, la gracia es limitada. Han oído esto, ¿verdad? El calvinismo dice la limitada gracia. No, la gracia no está limitada. Dios, dice la Biblia, a la salvación está dada a todos los hombres. Me dicen, ¿y dónde dice eso? Les digo yo, en todos los lados. Pero por ejemplo aquí en Tito 2, versículo 12. La gracia de Dios se ha aparecido, dice, dice, demostrado, manifestado, dice, para salvación. ¿A quiénes? A todos. Número 1, la gracia de Dios salva. Número 2, es para todos. Número 3, miren bien, la gracia de Dios, hermanos, nos santifica. Nos santifica. Dice ahí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué hace la gracia? Todavía el tema es la gracia. ¿Qué hace la gracia de Dios? Miren aquí, muchos enseñan que la gracia de Dios me da permiso. Si soy salvo por gracia, entonces no tengo que hacer nada, dicen. Ay, qué bueno, ya no tengo que vivir piadosamente. Ahora yo como soy perdonado por la gracia de Dios, puedo vivir como me da la gana. Esa doctrina es popular. Pero hermanos, se olvidan que la gracia de Dios es nuestro maestro. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Escúchenme, la gracia es la fuerza, la habilidad, la potencia de Dios en mí. Y Dios no me da su poder para que yo viva como el mundo. ¿Para qué me da su poder el Señor? Tito 2, otra vez, versículo 12. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Es que somos cretenses, le decían a Tito. No, es que yo me crié en el rancho. No, es que yo soy navarrete y así somos. No, es que soy un indio colorado. No, es que... ¿Y cuándo se entienden? Y de repente Tito, miren aquí, Pablo le para la boca a todos, le dice, Tito, diles que la gracia de Dios cambia a todos los hombres y enseña a todos los hombres que ya no viven como antes vivían. Amén, hermanos. Somos regenerados por el Espíritu, dice la Biblia. ¿Qué debe de pasar con su vida y la mía? Que entre más vamos, miren, creciendo en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más usted va creciendo en la gracia de Dios, más se va pareciendo a Dios. Dice la Biblia que nos enseña a vivir, dice a renunciar la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente. Somos con el Señor. Espero que se diga de usted, ese es un hombre piadoso. Entre más tiempo pasa, menos digan, miren, ese es un salvadoreño. No. Hermanos, no estamos aquí para ser como El Salvador. Cuando yo llegué a Rhode Island, acuérdense, 3,000 millas. ¿Cuántos kilómetros son 3,000? Creo que son como 5,000 y pico kilómetros. Es como de aquí a allá, San Vicente, un poquito más. Y me decían, es que pastor, este no es California, aquí es diferente. Y una vez estaba predicando, les dije, miren hermanos, quiero aclarar algo, les dije yo. Yo no predicaba en California y los animaba ya a ser como los demás. Les digo ya, este mensaje no encajaba allá y no encaja aquí. ¿Cuántos entienden, hermanos? La gracia de Dios no nos lleva a seguir la corriente de la cultura. No nos hace como los demás. Nos dice, nos enseña a vivir justa y piadosamente, sobria, seria, justa. Hay una sobriedad, entendemos lo que está pasando en el mundo ahorita. Si usted no está preocupado en el sentido de espiritualmente cargado por su mundo, por su país, déjeme decirle, no está creciendo en la gracia. Cuando usted está creciendo en la gracia, dice la Biblia, vemos todo sobriamente, vivimos justamente, hacemos lo correcto. Míreme, es que la vida cristiana es difícil. No. Es imposible, hermanos. No es difícil. Mire, si usted la trata de vivir sin la gracia de Dios. Uno de los problemas que tenemos ahorita en el movimiento bautista fundamental es que predicamos muchos estándares y no predicamos suficiente la gracia de Dios, la llenura del Espíritu. Y muchas veces la gente piensa que solo porque andan, miren, bien rapados como el cebollín y la corbata bien puesta y, ¿verdad? Y el pantalón y el traje y las faldas, ¿verdad? Al suelo, dicen ahora,
es santa. No, 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 no. Y déjeme decirle, y muchas veces, ¿cuándo entienden, hermanos? Adentro están corruptos como el curtido, qué sé yo no sé cómo que. Y tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos enseñar que sin la gracia de Dios, escúcheme, sin la llenura del Espíritu, sin el poder de Dios, nadie, la vida cristiana es imposible. Gálatas 2:20, hermanos, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en el poder del Hijo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Cristianos, hermanos, la vida cristiana no es cultural. La vida cristiana es milagrosa. Necesitamos tener nosotros el poder de Dios. Es lo que está diciendo. La gracia de Dios, dice, nos cambia. Timoteo, no te desanimes. Yo sé cómo son los cretenses, dice. Malas bestias. Dice, tú sabes lo que dicen allá. Son glotones ociosos, pero la gracia de Dios les puede cambiar. Noten ahí, dice el versículo 13. ¿Qué más hace la gracia de Dios, hermanos? Nos ayuda a esperar la venida de nuestro Salvador. Nos hace anticipantes de la venida de Cristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo viene, pronto viene, hermanos. Y si usted y la gracia de Dios está obrando en su vida, ¿sabe qué hace usted? Dice, uy, caray, si estamos viviendo en los últimos días. ¿Cuántos de ustedes leyeron 2 Timoteo 3 y dijeron, como que estamos en los últimos días? Y si son días peligrosos, y si la cultura nos está jalando, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo? Que deberíamos de vivir diciendo, Señor, vente lo más pronto posible. Y deberíamos de decir, Señor, voy a vivir más sobria, justa y piadosamente. Señor, voy a estar listo para cuando tú vengas. No vamos a andar jugando a la vida cristiana, vamos a estar en serio, dice. Dice el versículo número 13 que vamos a esperar la esperanza bienaventurada. Esperanza. Hermanos, la palabra esperanza ahí quiere decir, miren, algo que esperamos y es seguro. Sin dudas, Cristo viene. Amén. Él viene, pronto viene. Dice la Biblia que Él viene para purificarnos. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Miren lo que dice. Nos recuerda de que el que viene vino la primera vez. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo vino, hermanos? Dice, se dio por nosotros para redimirnos. La palabra redimir ahí quiere decir, nos compró esclavos del pecado, hermanos, destinos a pecar, y ahora, dice la Biblia, redimidos, libres, libres, libres de toda iniquidad. Mire, por la gracia de Dios que le dio, usted ya no tiene que vivir en pecado, ya no tiene que vivir impíamente, ya no tiene que ser un cretense ocioso, una mala bestia. Amén, hermanos. Le dice, la gracia de Dios vino para redimirnos de todo esto y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, para ser un pueblo, dice, que ya no se deja domar y dominar por sus deseos, sino que ahora, dice, tiene una pasión, celoso, una pasión, dice, por las cosas del Señor. Hermanos, la salvación, la gracia de Dios. Letra B, ponga ahí esto, la predicación. Tito, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Cuando usted está creciendo en la gracia de Dios, se puede parar como Jesús. Dice la Biblia que la gente, los campesinos decían que Él hablaba, pero no hablaba como los fariseos. Los fariseos, hermanos, se paran ahí, ¿me entienden? Daban sus homilías y hablaban de la ley. No, no, no. Pero Jesús se paraba y hablaba con autoridad. Siervo de Dios, predique con autoridad. Siempre y cuando usted está predicando la palabra de Dios. Yo no estoy predicando la palabra, pero puedo predicar con la misma autoridad que lo hacían los apóstoles. Nadie te menosprecie, dice. Nadie diga, no, ¿qué se piensa? No, no, no. Dice, tú acuérdate, estás tratando de la gracia de Dios. Estás, dice la Biblia, ahí hablando de la verdad. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Amén. Es las razones que le da estos mandatos para estos grupos. Les dice, quiero que la gente se porte de cierta manera. Necesitamos poner orden en la iglesia. Necesitamos, le dice, establecer ancianos, le dice. Y la razón es, dice, porque de la gracia de Dios y, por supuesto, la predicación de la palabra. Capítulo 3, hermanos, lección 3. Vamos bien, acabemos. Número 1, le habla respecto a las autoridades. Acuérdese que estos son cretenses, son rebeldes.
Y le dice, letra A, ponga que deben de respetar y obedecer a las autoridades, les dice. Leamos a 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es interesante, ¿verdad? Pablo estaba viviendo, hermanos, en los días del Imperio Romano. Yo sé que tenemos preocupaciones por nuestros gobernantes, ¿verdad? Y sus acciones. Lo increíble de todo es que Nerón estaba, hermanos, quemando a los cristianos, les ponía pieles, los echaba a los leones. Pablo mismo había dicho, gracias a Dios me libró de los leones. Pero ¿saben que usted nunca va a hallar en las escrituras de Pablo? Que se queja del gobierno. Tremendo, ¿verdad? Qué lección para nosotros los cristianos. Una y otra vez, ¿saben qué dice? Sujétate. No, es que son unos extorsionistas, es que son unos malvados. La única indicación que se nos dio a nosotros en 1 y 2 Timoteo es que qué deberíamos de hacer con ellos, hermanos. ¿Perdón? Orar por ellos. Lo único que se nos ha dado. Y ahora la segunda indicación que se nos da es a sujetarnos a ellos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Por qué? Eso es lo que el Señor nos ha puesto. Hermanos, el diablo es insumiso. La manera en que usted demuestra a Cristo más es sometiéndose. Nunca es más como Cristo cuando usted se somete, y nunca es más como el diablo que cuando usted es rebelde. El diablo decía, yo ascenderé, yo seré, yo a mí no me manda nadie. No. Y esa gente, hermanos, hay rebeldes. Póngase la mascarilla, a mí no me dice nadie qué decir, quítesela. No, yo me voy a poner si yo quiero. Ay, Señor. Respete, obedezca a las autoridades. 1 Corintios 13 dice que todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Quién puso las autoridades, hermanos? Dios. Ay, pero no me gustan las que me dio. Mire, pues es que debemos orar. Déjenme decirles la frase que les dije, que no les gustó ahí en 1 Timoteo, tal vez ahora la captan. ¿Listos? Tenemos el gobierno que merecemos. Dice, yo no creo que merezco esto, hermano. ¿Ha orado? ¿Le ha pedido a Dios? ¿Por él? ¿Por otro en lugar de él? Dice que recuérdales de respetar y obedecer las autoridades. Letra B, le dice esto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, les dice, letra B, les dice, no estábamos mejor. Pablo le dice a Tito, le dice, y predica esto, le dice, que no sean así. Y le dice, porque acuérdate que así éramos. Hermanos, ¿qué era Pablo? Pablo era un homicida. Pablo era un rebelde. Y le dice, Tito, tú y yo éramos estos. En otro tiempo éramos insensatos. En otro tiempo está hablando aquí antes de la salvación. Éramos, le dice, insensatos, rebeldes, extraviados. En otras palabras, lejos del Señor. Estábamos perdidos. Esclavos de concupiscencias. Hacíamos lo que queríamos. Él le dice, hey Tito, no seas altivo con ellos. Le dice, acuérdate, tú eras igual antes. Hermanos, no se queje que los inconversos se portan como inconversos. ¿Ven? Ay, es que esa gente, ¿qué espera usted de los inconversos? Dice, así éramos. Miren cómo éramos, insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Alguien que no comprende las cosas de Dios. Número 2, rebeldes. La idea es que no son ni persuasibles. Número 3, extraviados. Perdidos, hermanos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia. Número 4, esclavos de concupiscencias y deleites. ¿Qué más hace el hombre carnal sino servir a sus propios deseos? Hace lo que quiere. No tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede hacer otra cosa? Así éramos antes, dice. Éramos esclavos. Gracias a Dios, Dios nos salvó, nos dio su Santo Espíritu, nos dio la gracia de Dios y ahora podemos vivir sobria, justa y piadosamente en Cristo Jesús. Miren, número 5, viviendo en malicia y envidia. ¿Qué es malicia, hermanos? Envidia, competencia.
viviendo en competencia con los demás. A propósito, ojalá usted ya no ande en competencia. Ay, los problemas que vienen al cristianismo, ¿verdad? Y aún siervos de Dios, la idea es, él tiene una iglesia de tal tamaño y la mía es más grande y esto y lo otro. Déjeme decirle, hermanos, ¿qué importa? Deje de vivir así, en malicia y envidia. Así éramos antes, dice. ¿Qué más? Antes vivíamos aborrecibles y aborreciéndonos. Amén. Hermanos, siempre en llenas pleitos. Ay, ojalá se le quitó a usted eso de ser pleitista. Aborrecibles y aborreciéndonos. Amén. Noten versículo 4. Pero, ¿cuántos dan gracias a Dios por el pero? Pero cuando, dice la Biblia, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Le dice Timoteo, dice, acuérdate lo que Dios hizo por nosotros. Dice, pero cuando Dios apareció, antes éramos así, le dice, y ahora le dice, letra C, hermanos, pongan esto, ¿verdad? El poder de Dios, el poder de Dios. ¿Qué es lo que ellos vieron? Miren, la bondad de Dios. Hermanos, es la bondad de Dios la que nos transforma, no es su severidad. El hecho de que nos salvó, no porque éramos buenos, sino por lo que Él hizo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice, sino por su, ¿qué? Misericordia, hermanos. Experimentamos la salvación, nos lavó, amén. Me lavó, ¿qué? Me lavó. Dice, por la regeneración y la renovación del Espíritu. No solo me salvó, me lavó, pero me cambió, me dejó limpio, me dio a su Santo Espíritu. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos ha regenerado. Tenemos nuevos genes. Somos seres espirituales. Antes éramos carne, alma, y ahora tenemos espíritu, dice la Biblia. Y tenemos la regeneración. Y la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos. Pablo dice, nosotros éramos iguales, dice, pero el Señor nos mostró su bondad. El Señor, dice, nos regeneró. El Señor, dice, versículo número 6, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, hermanos. Éramos unos impíos, dice la Biblia, pero de repente todo esto cambió cuando Cristo entró a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Todo cambió. Número 1, hermanos, vimos el respecto a las autoridades. Número 2, pongan esto, los deberes de Tito. Casi acabamos la carta y ahora le va a dar a Tito otra vez qué debe de hacer. Versículo 8. Miren el dicho de Pablo. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le dice Tito, no te zarandees. Dios es grande, Dios puede, Dios nos ama, Dios puede cambiar a cualquier persona, aún a los que no lo merecen, dice. Le dice, en estas cosas insiste con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, lo primero que tiene que hacer Tito, le dice, es, mira, quiero que afirmes con firmeza. Tito, no te zarandeen. Te van a decir, es que en Creta así se vive. Es que aquí hay que mentir, es que aquí hay que estafar, es que aquí no se trabaja mucho, es que aquí somos tranquilos. No, dices, mira, tú afirma. Número 2, evita, le dice, versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Yo di un poquito de consejo hoy en la mañana, ¿se acuerdan? Dije yo, si alguien llega ahí a platicar, ¿se acuerdan que dije, alguien iba a aplicar? ¿Qué dije yo? ¿Qué le debería hacer? Dele una tarea. Hermano, mire, ahorita vamos a trapear, ¿por qué no me ayuda? Vamos a ir a ganar almas. ¿Se acuerdan? ¿Y saben por qué, hermanos? No es que no le damos tiempo a la gente, escúchenme. Pero entre más pláticas hay, más chismes hay. Donde las palabras son muchas, dice el proverbio, ahí está el pecado. Es un problema. Entre más alguien habla, más la tendencia a chismear. Hermanos, afirma, le dice. Y número 2 le dice, evita. No seas una persona ociosa. Timoteo dice, mira, tú eres uno y la isla entera, dice, funciona de otra manera. Pero acuérdate de la gracia de Dios en ti. Y le dice, no, le dice, te vuelvas como ellos. Hermanos, por eso es que una vez más hemos enseñado administración en el ministerio. Hemos enseñado
Primera, segunda Timoteo. El pastor, el Hijo de Dios, debe ser diferente. Claro que sí. Debe evitar ciertas cosas. Letra C. Y debe de amonestar esas cosas. Le dice en el versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. En otras palabras, mire, si una persona anda causando problemas una y otra vez, es tiempo de desecharlo. Romanos 5:5 dice, entrégalo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, sabiendo que el tal te ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Varias ocasiones yo he tenido que decirle a alguien, mi hermano, ya hablamos con usted, esta es la segunda vez, le prohibimos andar diciendo eso, andar dando mentiras, andar causando chismes, y ahora mire, le digo, ya, es suficiente. No andes con él, le dice. Ya, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca está condenado por su propio juicio. Dice, Tito, no te sientas mal. Ay, yo no puedo creer, dice, que un pastor puede pedirle a alguien que se vaya de la iglesia. Es increíble. Hermanos, miren, si se le ha pedido una y otra vez, dice, deséchalo. ¿Cuántos saben lo que es desechar? Desechable. Se bota, se tira afuera, para afuera. Es lo que está diciendo. Amonesta, dice, si es necesario. Noten, hermanos, número 3. Algunos elementos diversos, ¿ok? Algunos consejos. Primero, miren a Artemas y a Tíquico. ¿Quiénes son ellos? Versículo 12, Pablo dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Artemas solo se menciona una vez en la Biblia y solo es conocido como un amigo del apóstol Pablo. Es todo lo que sabemos. Tíquico, sin embargo, se menciona 5 veces en la Biblia. 5. Hechos 24, Efesios 6:21, Colosenses 4:7, 2 de Timoteo 4:12 y Tito 3:2. Tíquico se menciona en Efesios, se le llama un fiel y buen ministro. Estos hombres, dice la Biblia, estaban siendo enviados por Pablo, tal vez llevaron esta carta a Creta y fueron enviados para aliviar a Tito y que pudieran, obviamente, después de eso, dice, alcanzar a Pablo en Nicópolis. Dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Dice que donde Pablo tenía la intención de pasar el invierno. Así que vemos ahí, la primera instrucción es dice ahí en el versículo número 12, vente con Artemas y apresúrate a venir, dice, a mí en Nicópolis. Amén. Quiero verte ahí. Número 2, hermanos, a Zenas y a Apolos. ¿Cuál es la instrucción? Ellos debían acompañar a Tito en su viaje a Nicópolis. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahora, ellos debían de prestar atención, aparentemente, el hermano Zenas, intérprete, y el hermano Apolos, dice la Biblia, estos eran hermanos que tenían atención económica, ellos tenían dinero, y la Biblia dice que daban a las iglesias de Creta. Zenas solo se menciona esta vez como abogado, intérprete de la ley, quiere decir abogado. Apolos, dice la Biblia aquí, en las Escrituras se menciona varias veces. Hechos 18:24 se le menciona como un hombre poderoso y elocuente en las Escrituras, y en las cartas de los Corintios se le denomina muchas veces como un maestro. ¿Se acuerdan? Unos eran de Pablo y otros eran de Apolos. Entonces estos hermanos dicen, mira, Pablo dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pablo dice, mira, y dile a los hermanos, yo creo que lo que le estaba diciendo es esto, es mira, cuando dejes a las iglesias de Creta por un tiempo, déjales una buena lista de qué hacer, porque se vuelven unos chismosos, son unos malas bestias, están acostumbrados en la vieja vida a no hacer nada. Dice, déjales una buena lista. Noten la conclusión, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Y todos decimos, amén. Pablo le dice, mira, saluda a todos los hermanos que dice, son personas, dice, en la fe. Hermanos, salude a todos, ame a todos los hermanos,
sea una persona usted que ama al pueblo del Señor. Bueno, Tito, te dejé ahí. ¿Para qué? Para que establezcas ancianos y para que le des orden a la iglesia del Señor. Dios desea el orden, Dios desea que su pueblo sea santo y Dios nos da herramientas, hermanos. Las dos herramientas que vemos aquí nosotros es, número 1, la gracia de Dios. Amén. Tito 11:14, lindo pasaje. Yo le recomiendo a que se lo memorice. Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, para que, dice la Biblia, aprendamos por medio de la gracia, enseñándonos a dejar la impiedad y la impureza. Vivamos justa, sobria, piadosamente en estos días. Y después en el capítulo 3 nos habló de la regeneración del Espíritu Santo. Antes así éramos. Hermanos, si Dios le ha dejado, míreme aquí, si Dios le pone a usted, yo estoy actualmente, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia estamos reorganizando. Habían diáconos cuando yo llegué que llegaban la mitad de los domingos. Le estaba compartiendo al pastor. Las cosas estaban desordenadas. Desorden. Y muchas veces yo creo que llegamos así, yo le hacía así, decía, Señor, ¿dónde empiezo? Todo estaba desordenado. Los archivos estaban desordenados, las oficinas estaban desordenadas, el edificio estaba desordenado, la gente estaba desordenada, la escuela dominical estaba desordenada. Había un hermano que daba escuela dominical, llegaba con una greña de aquí hasta aquí. Llegaba otro que llegaba con sus 5 ociosos hijos y los 5 se sentaban en el piano ahí. Los niños de la ruta llegaban y miren, agarraban el piano como que era un columpio. Y cuando Dios nos pone en una situación donde hay desorden, yo creo que a veces es fácil decir, bueno, tal vez así va a ser aquí. Pero hermanos, miren bien, el Señor le dijo a Tito, Tito, esto afirma, le dice, esto afirma. Hermanos, yo no estoy diciendo que entramos impotentemente, tenemos que parar y decir, Señor, cambia tú. ¿Cuántos entienden que solo Dios puede cambiar los cretenses? Solo la gracia de Dios puede cambiar un salvadoreño. Y solo la gracia de Dios puede cambiar un americano, puertorriqueño, hondureño, lo que sea. ¿Saben qué? Yo llegué y lo primero que empecé a hacer es orar, predicar la palabra. Una de mis primeras series fue sobre las emociones. Otra de las primeras series de sermones fue sobre la iglesia, cómo se debía portar en la iglesia. Y por eso no hacemos esto, hermanos. Y por eso no hacemos aquello. Y por eso es que somos fieles. Y ahora estamos empezando a decir, hermanos, que vamos a evangelizar, vamos a predicar la palabra. Y sigo insistiendo, y sigo insistiendo, y sigo insistiendo. Dice el pastor, ¿y qué si se le van la mitad? Pues espero que no. Estoy orando que la gracia de Dios haga la obra. Pero hermanos, si se recibe o no se recibe, tenemos que predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, reconocer que Dios nos ha puesto, miren, para, dice la Biblia, ordenar lo deficiente. Y número 2, después de que haya orden, multiplicarse, discipular hermanos, para que también hayan ancianos en todas las ciudades. Pablo le dijo a Tito, estás en Creta como misionero para multiplicar lo que Dios ha hecho en ti. Hermanos, Dios puede. Amén. Dios puede. Es un privilegio estar en la obra de Dios, pero es un reto. Pero Dios lo puede hacer. Dios puede transformar. Y yo creo de todo corazón que la meta nuestra es de que cada miembro de la iglesia sea como Cristo, de que cada iglesia tenga orden, y cada iglesia tenga la palabra de Dios, y cada iglesia afirme y envíe y dé la sana doctrina. Yo creo que si iglesias empezaran iglesias, el año pasado, por la gracia de Dios, 57 almas recibieron a Cristo como Salvador en el Templo Bautista de Rhode Island. ¿Ven, hermanos? Les quiero decir algo. Tremendo gozo ver lo que Dios puede hacer, cuando su gracia empieza a orar y cuando su poder nos ayuda. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdenos a ser no solo líderes
escogidos, sino ungidos. Necesitamos su gracia, Señor. La vida cristiana, el ministerio no es difícil, es imposible en nuestras fuerzas. Y Señor, ayúdenos a vivir así, ayúdenos a predicar a nuestros hermanos y amigos que deben de vivir así. Señor, transforme nuestras ciudades, haga su obra, ayúdenos a serle fiel, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Hermanos, ha sido un privilegio para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, gracias por su atención, lo he disfrutado. Y si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Y si no nos vemos allá, nos vemos allá. Dios les bendiga.